Vamos a comenzar con una oración. Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu mensaje a través del internet. Te damos muchas gracias por aquellas iglesias que nos han podido acompañar en estas transmisiones y te damos muchas gracias por aquellos que pues ya pueden abrir sus puertas nuevamente. Ayuda a que esta pandemia pues se mantenga en ese control para que puedan seguir abriendo sus puertas, y te damos gracias que a pesar de que nosotros no hemos podido abrir las puertas de la iglesia aquí, pues podemos seguir transmitiendo estos mensajes para pues compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hoy vamos a entrar a lo que es la última predicación de esta serie que titulé Viviendo el Padre Nuestro. Y vamos a permanecer en lo que es el mismo versículo que utilicé la semana pasada, pero a diferencia de la semana pasada, pues mi enfoque va a estar puesto en la última parte del versículo. El versículo dice: no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal o del malo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Hace unas semanas subí una predicación que llevaba por título ¿Quién es el César de tu vida? Si no la han visto, sería bueno, se los recomiendo. Es complementaria con lo que voy a hablar en esta predicación. Y bueno, en esa predicación hablé del conflicto, el choque que hay entre Jesús y los emperadores romanos en los evangelios. Específicamente en esa predicación hablé de la diferencia entre la Pax Romana y la paz de Jesús. Algunos pues leen los evangelios, pero aún así no ven que existe, ¿no?, tal choque. Incluso la historia de la iglesia nos indica que muchas veces la iglesia está dispuesta a casarse con el imperio en lugar de ir en contra de sus injusticias. Pero los evangelios no nos dan alternativa. O escoges al César como tu amo, o escoges a Jesús. Ahí en Lucas 2, del 1 al 14, se nos describe incluso este conflicto. Comienza el primer versículo a decirnos: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. En ese entonces, pues era el Imperio Romano. Y en los siguientes 13 versículos, Lucas nos lleva de hablar de este emperador romano hacia hablar del nuevo rey que va a ejercer dominio sobre todo el mundo. ¿Notan ese contraste? Se está hablando de todo el mundo, ¿no? El mundo conocido en este caso, pero luego nos da el contraste con Jesús de que Él va a ser el rey de todo el mundo. César hizo un censo de todo su imperio romano, y Lucas nos dice: en ese censo se registró al rey del mundo entero. En su descripción de los eventos, Lucas nos dice cuál de estos dos reyes es el que realmente hace cantar a los ángeles. Pista: no es el César. Lucas nos describe de quién es realmente el reino, el poder y la gloria. César Augusto había estado gobernando por un cuarto de siglo para cuando Jesús nació. Era el emperador de reyes locales, como Herodes, por ejemplo. En otras palabras, el César era el rey de reyes. ¿Le suena familiar ese título? Augusto había logrado lo que ninguno antes que él en 200 años. Trajo paz al mundo romano. Paz a un costo. Le costó miles de vidas. Le costó guerras. Y todo el poder, bueno, pues estaba en manos de este hombre. El historiador Arnaldo Momigliano dice que Augusto dio paz siempre y cuando fuera consistente con los intereses del imperio y del mito de su propia gloria. Suena a cualquier gobierno del mundo, ¿no? Excepto que en algunos no tenemos ni siquiera paz. Y Lucas no niega que este hombre, Augusto, tiene poder. Pero como dije en la predicación pasada, hay una diferencia de poderes. Jesús no vino con poder como el del mundo, como el del César, sino con poder humilde. En otras palabras, en las palabras de Juan, su gloria era gracia y verdad, no era fuerza bruta como la del emperador romano. El poder del César era tal que, bueno, pues hace una seña e inmediatamente el imperio romano completo pues tiene que viajar para hacer un censo. Pero es precisamente en este censo que se encuentra el verdadero rey de reyes. Miqueas 5, por ejemplo, es usualmente citado cuando se habla del nacimiento de Jesús, especialmente el versículo 2 que dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eras pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Pero ignorar el contexto
hace que perdamos perspectiva. Si leemos lo que rodea este versículo, encontraremos más acerca de este conflicto. Por ejemplo, el versículo 4 dice: Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Si leemos, por ejemplo, el versículo 5, dice: Él será nuestra paz. Noten las palabras que puse ahí en mayúscula y con diferente color, ¿no? en la pantalla. Poder, majestad, engrandecido, confines de la tierra, o sea, de todas las esquinas de la tierra, ¿no? Paz. Todas estas son las cosas que el César creía poseer. Y aquí Miqueas nos está diciendo que el César, pues es una simple parodia, porque el verdadero Rey de Reyes, el que tiene poder y gloria, es Jesús. Y esto es algo de lo que estaban conscientes aquellas parodias del tiempo de Jesús. ¿O por qué otra razón trató Herodes de matarlo? Obviamente eran ellos quienes tenían que temer, porque estaban usurpando una posición pues que no les correspondía a tener. En Miqueas se nos dice que este rey, por nacer, rescataría a su pueblo de la opresión. En el tiempo de Miqueas, pues era Siria. En el tiempo de Lucas, sabemos que es Roma. Es por eso que Herodes se preocupa con la noticia, ¿no? Cuando se la traen los sabios de Oriente. Y si alguien le hubiera dicho al César que ángeles hablaron a pastores acerca del nacimiento del nuevo rey, pues él también hubiera estado preocupado como Herodes. El interés de Herodes, así como el del César, pues es obvio, es poder y es gloria, pero es la propia. Al punto de que el César, se autodenominó hijo de Dios, para hacerse un Dios él mismo. ¿Le suena familiar también esta frase? Aquí entonces el contraste entre ambos reyes es obvio. El César gobernaba a través de fuerza bruta, sometiendo a las naciones. Su poder y gloria estaban basados en una mentira y en violencia. El poder y la gloria de Dios están basados en gracia y verdad. Y la historia en los evangelios desarrolla esta oposición entre los reinos, hasta llegar, a los juicios de Jesús, que es cuando, pues ahora sí que ambos reinos se encaran. Cuando Pilato, por ejemplo, confronta a Jesús, lo hace con dos preguntas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y la otra es, ¿qué es la verdad? Estas dos preguntas son complementarias. O apoyas el reino o te mato. Básicamente es lo que Pilato le está diciendo. Un imperio pagano necesita de la mentira, porque si alguien dice la verdad, y no solo la dice, sino que incluso la vive, es asesinado por no apoyar al imperio. Es aquí y en el nacimiento de Jesús que vemos una redefinición de términos. El reino de Dios tiene poder y gloria, pero tiene gracia, tiene paz y tiene verdad. Y es precisamente esta redefinición lo que Jesús enseñó en su ministerio. Desgraciadamente perdemos de vista esto porque tenemos la tendencia de ver toda profecía, ¿no? Como algo futuro a nosotros, como si todo lo que la Biblia dice va a suceder hasta después del 2020, ¿no? En los evangelios Jesús utilizó constantemente parábolas en las que hablaba de un amo o un rey o un padre que había estado fuera pero que volvía. Y en su regreso venía a ver qué habían hecho sus siervos durante su ausencia. Y es en estas parábolas que, normalmente nosotros pensamos inmediatamente en la segunda venida de Jesús. Pero esto no era lo que entendieron los oyentes de Jesús. No, Jesús les está enseñando que Él es el Señor que viene a visitarlos ya. Ellos habían estado esperando esta venida del Señor y Jesús les está diciendo, ya llegué. En Lucas 19, 41 al 44, Jesús llora por Jerusalén y en esos versículos predice la destrucción de la ciudad que, sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero noten lo que dice el versículo 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. En otras palabras, está diciendo, tus enemigos romanos vendrán y te destruirán porque no conociste el día que te visité. Jesús fue hacia el templo y llevó a cabo un juicio ahí. En la venida del Señor, Dios vendría a su templo. No obstante, como dijo dijo Jesús en Lucas 18:8, cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? Estas palabras las dijo antes de hablar de la visitación de Dios que estaba llevando a cabo Él mismo ahorita al llorar por Jerusalén.
no estaba hablando de la segunda venida. Jesús es el príncipe de paz que visitó a Jerusalén. La palabra Jerusalén significa la ciudad de paz. Paz es el término clave. Jesús se rehusó al uso de violencia, al uso de la espada. Incluso durante su arresto, cuando Pedro saca la espada para defenderlo, Jesús lo reprende y le dice: todos los que toman la espada a espada perecerán. Su reino de paz sería diferente al de la Pax Romana. Si se conseguía la paz por medio de la muerte de alguien, iba a ser por la muerte del rey, no por la muerte de los enemigos. Entonces, así o más radical y distinto a Roma es el reino de Dios. Jesús en los evangelios no solamente es la palabra de Dios, es el Dios de Israel en persona, es el Señor regresando a Sión. La visitación del Señor a su pueblo llegó a su cumplimiento, pero ¿encontró fe en la tierra? Nos dice Juan 1 que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo asesinaron de hecho. Pero ¿detuvo esto al Rey de Reyes? Al contrario, resucitó. Y es precisamente en el instrumento de tortura romano por excelencia que, paradójicamente Jesús inaugura el reino de Dios en la tierra, así como en el cielo. La peor arma del César, paradójicamente, inutiliza a los imperios paganos. Si la muerte no puede en contra de este rey, pues ¿qué podrá? Entonces, orar y vivir esta oración del Padre Nuestro es entender que el punto de los evangelios es que Jesús estaba liberando al mundo entero de la mayor opresión que existe, en la cual Roma solo era un peón, así como cualquier gobierno del mundo. Esta opresión de la que viene a liberarnos es la del pecado. Para salir entonces de esa opresión es necesario vivir como la gente de ese nuevo éxodo. Es necesario jurar lealtad a Dios y abandonar los reinos de este mundo, y principalmente el reino del pecado y la muerte. Debemos orar y debemos trabajar para que esta visión de un reino alternativo siga siendo una realidad. Es decir, debemos confrontar a los gobernadores de este mundo y darle lugar a Dios, es decir, darle la gloria y el poder al único rey que lo merece. Dice el teólogo N.T. Wright que si la iglesia no está preparada para subvertir los reinos del mundo con el reino de Dios, lo único honesto sería dejar de hacer esta oración por completo, especialmente su doxología final. En estas predicaciones que hemos hecho acerca de esta oración del Padre Nuestro, vimos que llamar a Dios Padre Nuestro significa que debemos vivir en constante imitación de nuestro hermano mayor, que es Jesús. Vimos que decir venga tu reino significa que vamos a estar haciendo algo que el mundo puede ver y algo que cambiará el mundo. Vimos que decir danos hoy el pan nuestro de cada día es celebrar a la mesa del Rey, es admitir que Dios nos buscó a nosotros, personas pecadoras, y que por lo tanto debemos invitar a otros a la mesa. Vimos que pedir que nos perdone como nosotros hemos perdonado es entender que al momento de decir estas palabras, el Padre ya está corriendo con los brazos abiertos para decirnos te amo y te perdono. Vimos que decir líbranos del mal o líbranos del malo es dejar de vivir como Adán e Israel y comenzar a vivir nuestra vocación de ser jardineros del mundo que Dios creó. Es decir, amar y cuidar al mundo y al prójimo, tal como vivió Jesús esta vocación. Ahora, decir que el reino, el poder y la gloria son de Dios, es decir que el reino ha venido, que su voluntad se está haciendo en la tierra así como en el cielo, por medio de nosotros que llevamos a cabo esa vocación. Es decir, abandonamos nuestra lealtad hacia el pecado y la muerte, hacia los gobiernos del mundo, y juramos lealtad a Dios. Cuando la gente del tiempo de Jesús escuchaba una orden por parte del emperador, como el ejemplo del censo al inicio de esta predicación, la gente obedecía inmediatamente. ¿Cuánto más deberíamos obedecer al verdadero Rey de Reyes? Que no solamente es un Rey que nos perdonó y que nos invitó a comer a su mesa el pan nuestro de cada día, sino que es un Rey que es Padre nuestro. Que Dios los bendiga.